A todas y todos ustedes, agradecemos su presencia en este evento para la presentación del libro del oficio del político de Manuel Alcántara, que hacemos en el contexto de la Feria Internacional del Libro y con el patrocinio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. El libro que ahora presentamos tiene por lo menos un par de cualidades destacadas. Por un lado, es un texto oportuno, pertinente, útil para tratar de comprender qué es la política y cómo son los políticos, en un tiempo donde justamente es notable una extendida sensación de malestar y desconfianza hacia la política y los políticos. Por otro lado, es un texto provocador, inteligente, que combina la erudición politológica con cierta sensibilidad literaria, una combinación poco frecuente cuando se examina el árido campo de la ciencia política, de sus hechos, de sus instituciones y de sus actores. Ambas cualidades, me parece, ofrecen tanto a los lectores especializados como a los no especializados una mirada distinta a los enfoques tradicionales sobre los temas políticos. El oficio del político es un libro que aparece en los tiempos del desencanto democrático y por ello es importante. Situado más allá del malestar con la política que se ha extendido en muchos países y que tienen que ver con el déficit de representación política de las sociedades, el texto de Alcántara ofrece un recorrido intelectual sobre los políticos en el pensamiento clásico y contemporáneo, identificando las diversas dimensiones del animal político, desde los factores sociales e institucionales hasta los psicológicos, emocionales y mentales. Nunca como hoy, la clase política, los políticos profesionales, se han constituido y consolidado como un grupo amplio pero heterogéneo, con autonomía e identidades propias, que se han dedicado profesionalmente a la política por diversas razones y motivaciones. Las viejas nociones de la política como virtud y fortuna de Maquiavelo o de la política como arte y artesanía desfilan a lo largo de este libro, lo cual no deja de ser una paradoja en tiempos en que la política y los políticos no gozan de una buena reputación. Me parece, son algunos de los elementos que encontramos en el libro y que serán comentados el día de hoy por dos expertos en la materia y afortunadamente por el propio autor del libro, Manuel Alcántara. Brevemente les presento a nuestros comentaristas. Estarán con nosotros el doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en febrero del 2008 fue designado consejero presidente del Instituto Federal Electoral por los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, cargo que desempeña actualmente. También nos acompaña el maestro José Tomás Figueroa Padilla, que es maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ha estado involucrado en la organización de procesos electorales desde 1997 y actualmente ocupa el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, donde también ha sido consejero electoral durante el periodo 2005-2010. Director de Organización Electoral en el periodo 2000-2002 y presidente de la Comisión Distrital 16 durante el proceso electoral 1997-1998. Además, ocupó el cargo de consejero de la Junta Distrital 17 del IFE en el proceso 99-2000. Fue en el campo de la docencia, ha sido profesor de asignatura en la Escuela Preparatoria Regional de Chapala. Nos acompaña también en esta ocasión el autor del libro El oficio del político que hoy presentamos, el doctor Manuel Alcántara. Es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, autor de Sistemas Políticos de América Latina, Gobernabilidad, Crisis y Cambio e Instituciones o Máquinas Ideológicas, Origen, Programa y Organización de los Partidos Políticos Latinoamericanos. Es coeditor y editor de varios libros sobre partidos políticos, poderes legislativos, élites parlamentarias y elecciones en América Latina. Es docente en universidades de América Latina y en las norteamericanas de Georgetown y Tulane, así como en el Instituto de Ciencia Política de Lille y el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona. Ha realizado estancias en las universidades de North Carolina y de Notre Dame.
Pasamos ahora entonces a la presentación de los comentarios sobre el libro. Iniciamos con el maestro Tomás Figueroa. Muchas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañan. Primero que nada, agradecer la presencia y que amablemente aceptó la invitación a presentar o a comentar algunos de más bien el libro del doctor y amigo Manuel Alcántara. Al doctor Leonardo Valdés Zurita, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Por supuesto, Adriana Costa, nuestro moderador de esta mesa. Y bueno, pues al doctor y que hoy nos convoca para analizar y ver la perspectiva que tuvo con relación a este libro de el que hoy nos... Sin más preámbulo, yo quisiera decirles que el estudio de la política siempre ha dado lugar a una amplia variedad de temas que, de acuerdo a épocas o lugares, se convierten en tendencias académicas. Si bien es verdad que el estudio sobre las personas que vienen de la política y para la política tienen sus antecedentes remotos en los pensadores grecorromanos, hoy en día parece ser más importante estudiar a las instituciones y no a los políticos a la hora de hacer análisis de los asuntos públicos. Sin embargo, el componente humano es un factor que no podemos dejar de lado si deseamos hacer análisis más completo acerca de los fenómenos políticos. La literatura acerca de la política siempre arroja luz sobre aspectos que la actividad misma muchas veces deja de lado. El día de hoy nos convoca y nos reúne una obra por demás interesante. Manuel Alcántara nos ofrece su libro más reciente, un libro con el sello que ya lo conocemos o que ya le conocemos a uno de los mejores analistas de las élites parlamentarias en Latinoamérica o latinoamericanas. El oficio de político es un libro fuera de lo común, novedoso y rico en datos. Expresa el ejercicio de unir la política con otras ciencias sociales a través de una fina literatura. Tejido con una prosa amena, este libro propone una mirada diferente desde algunos temas añejos del ejercicio del poder. Dicho en pocas palabras, la obra expresa una interesante meditación cuyo objeto principal es discutir el impacto de algunos factores psicológicos y biológicos en el papel que desempeñan los políticos profesionales en los sistemas democráticos. Cabe decir que es un libro difícil de encasillar en alguna de las áreas especializadas o debates intelectual, ya que su propuesta atraviesa por distintas disciplinas. Además, contiene algunos apartados sobre una amplia variedad de temas articulados por una cuidadosa reflexión sobre la centralidad que ha tenido las instituciones en la explicación de la actividad de los políticos. Asimismo, pregunta por las motivaciones de los políticos para adentrarse en la esfera pública. Presenta una ambiciosa línea de estudio sobre el papel de la subjetividad en la dirección de las instituciones. Revela también en general a los comunicadores sociales, a la clase política y a los estudiantes el universo biopolítico que presupone la actividad de los políticos. También participa en un homenaje a los grandes teóricos que han reflexionado sobre el complejo papel de la mente en el ejercicio del poder. En ese sentido, el texto
discute con autoridad algunas ideas de los autores y escritores de la talla de Nicolás Maquiavelo, Max Weber, Robert Dahl e incluso sobre Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros que hacen mención en esta obra que hoy nos ofrece el doctor Manuel Alcántara. Ideas que destacan el papel de la subjetividad en el comportamiento de políticos enmarcados por las instituciones. Cabe señalar que esta amplia variedad de temas surgió al correr de varios años, después de que el autor realizó una considerable cantidad de encuestas, construyó una base de datos sólida y realizó un pulcro análisis de ciertas obras literarias que abordan la política. Manuel Alcántara parece haber leído todo sobre el tema que trata en su obra. Politólogo por vocación, parece estar bien instruido en el arte de la literatura, a la usanza de la Universidad de Salamanca y de los institutos internacionales en los que se ha formado. Profesor de larga trayectoria en la formación de científicos sociales, su conocimiento también abarca la metodología de la investigación, la historia, la literatura y la filosofía, entre otras de las disciplinas. Ese rasgo no hace sino mostrar su ambición intelectual y su deseo de traspasar la especialización disciplinar. Esa fascinación por transitar de una disciplina a otra lo ha convertido en un académico sui generis en el ámbito de la ciencia política. En este libro se puede apreciar fácilmente que el autor es partidario y continuador de una larga tradición de la teoría política enfocada en el sujeto, la cual se remonta a autores como Aristóteles, Plutarco y Cicerón, y que desarrollaron pensadores como Maquiavelo, Bodino, Weber, Gaetano, Mosca, Dahl y más recientemente Roderick Eykamp, entre otros de los autores que se mencionan. En palabras del autor, el interés por figurar o por la figura de los políticos, por los gestores de las instituciones en la sombra, ha estado siempre presente en los textos de la ciencia política. Sin embargo, según él, esa tradición ha sido casi olvidada actualmente por la hegemonía intelectual ejercida por el neoinstitucionalismo del que ya se hablaba en otras mesas y que estuvimos presentes en este encuentro internacional, y la elección racional. Al respecto, cabe mencionar su opinión sobre la corriente neoinstitucionalista, a la cual critica por su visión determinista, por su excesiva centralidad de las instituciones y porque subestima el papel de los sujetos. Pero no nos equivoquemos, lo que de sus reflexiones ha resultado no es un libro indiferente al papel que desempeñan las instituciones en la actividad de los políticos. Tampoco ha resultado un libro sobre líderes, pues, según él, buena parte de los políticos esconden sus dudosas cualidades como líderes. Por el contrario, este libro trata de las élites en el sentido de una minoría selecta de políticos que rigen con autoridad el destino de muchos individuos. El objeto central de su obra es la dimensión profesional del ejercicio individual de la política, aunada a los elementos que la definen, las condiciones externas que contribuyen a mejorarla y las causas del sistema político que la alientan. En ese sentido, el reciente libro de Manuel Alcántara hace una fecunda aportación, tiende un puente entre dos tradiciones de la ciencia política, aquellas centradas
en las instituciones y aquellas enfocadas al sujeto. Dicha contribución se presenta en su nuevo texto a lo largo de numerosos argumentos, citas y ejemplos. Aquí cabe hacernos una pregunta que ya es recurrente. ¿Qué importa más, los sujetos o las instituciones? Yo particularmente estoy convencido que las instituciones moldean conductas, pero sin lugar a dudas es el sujeto quien da su propia marca a las instituciones, es el sujeto quien da su impronta de ellas. En cuanto a la estructura, el libro está dividido en 5 capítulos e incluye una introducción y un epílogo. Además, muestra un estilo propio, ya que cada capítulo puede leerse por separado, sin que, por ello, se vea limitado el nivel de comprensión de los lectores. El primer capítulo hace un repaso de la literatura clásica de la ciencia política, puntualiza aspectos del pensamiento de los autores interesados en el papel de los gobernantes en pugna con las instituciones. También reivindica la mirada que ofrecen las ideas de otras disciplinas como la psicología, la biología o la neurología, las cuales, a juicio del autor, han estado ausentes en el panorama politológico iberoamericano. El segundo capítulo propone definir a los políticos como unas personas que desarrollan actividades concretas en el sistema político, de tal forma que están conscientes de que sus acciones ocurren en el ámbito público con el fin de producir cambios o mantener el status quo. El capítulo profundiza, además, en el análisis de las trayectorias vitrales y las carreras políticas, desde las motivaciones para entrar al sistema político hasta las causas de salida del mismo.